2.000 millones de personas solo tienen acceso a aguas contaminadas. 80% de las enfermedades en países en desarrollo son causadas por falta de agua limpia o saneamientos inadecuados. Y más de 160 millones de personas en zonas rurales en América Latina no poseen un acceso directo a agua potable. Bienvenidos a nuestro octavo capítulo de Viernes de Socios, espacio para conocer a las empresas que están transformando el sector. En este episodio tenemos como invitado a Héctor Pino, ingeniero forestal de la Universidad de Chile y MBA por SADE Business School, con una destacada trayectoria liderando equipos y estrategias en áreas comerciales, ventas, marketing y operaciones en contextos de transformación e innovación dentro de industrias como servicios, TIC, retail, banca, forestal y tecnologías del agua. Es cofundador de Freshwater Solutions, una iniciativa de innovación tecnológica y emprendimiento social reconocida a nivel nacional e internacional por su contribución a la reducción de la brecha en el acceso al agua potable. Pioneros en Latinoamérica en el desarrollo de la tecnología Climatech que generan agua a partir del aire, impulsando soluciones sostenibles para comunidades vulnerables, mejorando su calidad de vida, salud y condiciones de habitabilidad mediante una propuesta de valor que integra educación, tecnología y sustentabilidad. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Isi? Qué gusto verte. Igualmente. Oye, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de este espacio Viernes de Socios, que la idea es conocerte a ti, un poquito de tu historia y cómo ha sido todo este camino de formar una empresa, los desafíos, las puertas abiertas, las puertas que se han cerrado y tus aprendizajes sobre todo. Y para partir, partamos por el inicio de la historia. ¿Desde dónde nace la inspiración de Freshwater Solutions? Freshwater Solutions, bueno, nace por un tema personal. Mi hija nació con una enfermedad no operable, una inmadurez en su sistema urinario, y eso le significó por 10 años tomar antibióticos, afectando su desarrollo. Y buscando alternativas que pudieran ayudarla, investigando hay distintos tipos de agua, aguas purificadas de distintas calidades, aguas purificadas para temas oncológicos, aguas purificadas para enfermedades, aguas purificadas para bajar niveles de autismo. Y veis viendo que la relación de la infección urinaria está asociada a la orina, que es el agua, y que eso afecta a las bacterias, activa bacterias y pega en los riñones en cada infección que hay con temperaturas mayores a 40 grados. Entonces, el tema era cómo mantener la zona paliativa y buscar un agua prístina que permitiera que la orina no fuera un contaminante o activara a esas bacterias. Y el agua de la llave no sirve, el agua envasada tampoco, porque son aguas que tienen sodio, no son libres de sodio, o tienen químicos, tienen preservantes. En el caso del agua de la llave son aguas más pesadas. Bueno, el tema es que investigando temas militares, qué sé yo, ahí existía el tema de principios de condensación y hacer agua a partir del aire para temas de submarino o tanque, y eso fue lo que provocó partir a armar un primer MVP para mi hija y hacer un primer equipo, ¿te fijas? Y que eso fue en el 2010, para el terremoto que empezó a tomar, y reemplazó los antibióticos con esta agua. Entonces fue súper fuerte el impacto. Y eso gatilló el tema, pero no nace Freshwater necesariamente ahí, sino que nace por la presión de terceros que se enteraron y empezaron a presionar. Oye, ¿por qué no tenéis esto instalado? ¿Por qué no lo escaláis? Esto debería estar en otras partes, deberían estar todas las comunidades con agua. Y yo en ese mundo, como era más viejito, tú estás trabajando, te fijas, y tú no eras un emprendedor joven, con familia, y como que te cuestionáis ya, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo vale el mundo del emprendimiento? ¿Qué es el impacto social? Hasta que una organización con la cual nos encontramos y nos volvimos a reencontrar, como de varias comunidades, que es Social Lab, nos concientizó en cómo focalizar esto y entrar en este mundo del emprendimiento con impacto y negocio sostenible. Oye, Héctor, pero para que el público que nos está escuchando y nos escuche el futuro entienda, ¿cuál es la tecnología de Freshwater? Freshwater lo que hace es acelerar el ciclo natural del agua dentro del sistema, en palabras simples, es un algoritmo que maneja 3 variables, altitud, temperatura y humedad, y que va calibrando este sistema, que
tiene componentes de mecatrónica, es un poquito, no tengo cómo explicarlo, pero lo que hace por condensación arma su propia nube dentro y hace llover, y esa agua cae en un primer como estanque, como una noria, que con filtros nanomoleculares separa lo contaminante del medio ambiente, deja lo positivo, pero además esa agua que está ahí pasa por un proceso estricto de filtrado, de purificación, esterilización, oxigenación, incorporación de minerales, y eso hace que tengas un agua de alta calidad. Un agua que en el mercado, si tú la quieres comprar, vale entre 5.000 y 6.000 pesos el litro. Y Freshwater la entrega por 40 pesos el litro, a un precio justo social, que es mucho más barata que un botellón y 1.000 veces mejor que un botellón, 1.000 veces mejor que las aguas en botellas plásticas de distintas marcas, y que te permite tener agua ilimitada 24/7 en cualquier lugar del mundo. Entonces, la gracia es tener disponibilidad de agua en zonas donde no puedo tener, pero al mismo tiempo, más que tener agua, es tener un agua de alta calidad y que permita mitigar enfermedades, así como mi hija, en el caso, como te contaba, en jardines infantiles, comunidades educativas, comunidades vulnerables, donde tienen problemas de alergia alimentaria, diarrea, diabetes, cálculo, infecciones urinarias, pero no tienen el agua, porque las aguas que hay en pozo o aguas que les traen en camión aljibe son aguas que no tienen un origen cierto, o tienen metales pesados, tienen minerales pesados, o tienen contaminantes porque vienen del suelo, temas agrícolas con químicos fuertes, y eso afecta a la salud de las personas. Y Héctor, este trabajo con comunidades que tú mencionas, ¿cómo se hace para empezar a implementar este tipo de tecnología en las comunidades? ¿Se hace una investigación? ¿Cómo es el proceso? Tiene una metodología que desarrollamos, pero que la desarrollamos porque nos equivocamos. Porque en esto de meterse en comunidades no es así tan, oye, vamos a ir a entregar equipos como el vendedor de aspiradores en la esquina. En las primeras etapas, por allá en el 2013, 14, 15, cuando estábamos con Startup Chile, hicimos el primer proyecto que fue Cachiyuyo. Ahí recibimos ayuda de Social Lab y de otras organizaciones locales de la región de Atacama para entregar los primeros puntos de agua, pero estábamos entregando un equipo. Después nos fuimos a la Chimba a entregar más equipos, pero ahí nos dimos cuenta que estábamos como mal enfocados en cómo abordábamos el tema comunidades, que no van a llegar a entregar equipos por todos lados, porque las comunidades tienen que absorber la tecnología como un actor social y no como un mero computador que le regalas para que trabajen o para que tengan ahí en una esquina. Se lo tienen que apropiar para que sea esta cosa válida y dure, y ese apropiar lo transforman en un actor, y el colaborador, el encargado que pone la comunidad, es responsable y se transforma su rol social como un proveedor de agua, es como de alto impacto. Y ahí en la metodología que desarrollamos fue una de 3 etapas que, o sea, como tú bien decías, un proceso comunitario que hace relevamiento situacional, contexto situacional, geográfico, hábitos culturales, hábitos de consumo, para entender, antes de aterrizar, cómo es la comunidad. Un tema de co-creación junto con la comunidad, en dónde vamos a implementar los equipos, en qué punto dentro del layout de la comunidad o del establecimiento o de la escuela sería bueno instalarlo, uno va orientando, pero quien dispone es la comunidad. Y después otra etapa después que sigue, que es de talleres y capacitaciones o inducciones para saber qué es lo que van a recibir, cómo se usa, cómo se mantiene, y si se requiere, la tercera etapa es de monitoreo y seguimiento, que en función de lo que hayamos medido en la primera etapa, se mide el impacto, porque tú en la primera etapa sacas una línea base y con eso pues tú comparas los resultados post monitoreo y seguimiento. Y el monitoreo y seguimiento es para también reforzar lo que tú hayas hecho antes con el encargado y te asegura la continuidad en el tiempo, y que ese equipo, si yo te digo, estamos en Cachiyuyo y el primer equipo que instalamos en el 2015, tú vas a Cachiyuyo, a las motitas del desierto, al jardín infantil, y el equipo esté funcionando y no esté botado en una esquina como muchas cosas que se hacen a nivel estatal, que regalan, donan. Lo peor es donar. Tú tenés que, en estos procesos, hacer que la comunidad se empodere y que su costo sea el tiempo y designar a una persona. Si no hace eso, no vale mucho la pena hacer el proyecto. Y si una comunidad no organizada, que no es solamente que tenga una junta de vecinos, pero que esté organizada, tampoco conviene hacer un proyecto porque puede ir al fracaso. Cuando no están organizados, no hay responsable. Y si no hay responsable, nadie cuida. Entonces es un tema delicado en ese sentido. Y en todo este camino que tú contabas al principio, que no fue
tanto una lección de decir quiero emprender, sino en una búsqueda de querer ayudar a tu hija. ¿Cuáles han sido como los mayores desafíos o alguna historia en particular que te acuerdes que te haya hecho aprender, que te haya hecho ver las cosas de otra manera? Bueno, la primera fase de este emprendimiento uno lo parte solo y después te das cuenta que no puedes solo. Entonces buscas socios. Y ese es un desafío porque tenés que buscar unos socios que sean de confianza, que si no, no funciona. Y que estén como alineados en tu tema, y en ese minuto era el tema, hoy día es el propósito, y que tengan un estilo de forma de ser parecido a ti. No necesariamente que sean las mismas profesiones o no. Y en ese caso, cuando empezamos con Social Lab, invité a Alberto González, que es diseñador industrial de la Católica, era apoderado del colegio de mi hijo. Íbamos caminando todos los días y nos juntábamos en el Starbucks todos los días a dibujar cómo íbamos a hacer los equipos. Dibujos, olvídate la cantidad de dibujos, como diseñador industrial, qué sé yo, y para prototipar. Y después subimos y él me presentó a Carlos Blami, ex ingeniero naval de submarino, experto en operación, armado, construcción de mecatrónica, cuestiones potentes, y ahí armamos como el primer team para trabajar en este primer MVP que se lo presentamos a Social Lab, y ahí nos apadrinaron. Y ahí después el desafío fue entender qué es esto del emprendimiento. Es como entrar en otro mundo. Piensa que uno venía del mundo de, no sé, yo estaba en IBM, entonces estaba en otra cosa yo. Y estar en esta otra que te empiezan a hablar, mira, del vesting, de la sociedad, del emprendimiento, empresas en un día. Y eso fue un tema. Y después lo siguiente, ya como concientizamos, fue también hacer la catarsis entre los socios de cómo repartirnos la torta, que ahí nos ayudaron también. Eso también fue un tema de aprendizaje rápido. Ahí me ayudó, me acuerdo, la Comal de Love4U, que me retaba, sí, Héctor, si no lo hacís de esta manera, no voy a hablar contigo. Y Social Lab, por el otro lado, me orientaba. Entonces ellos fueron los que nos provocaron una instancia para que entre los socios hiciéramos la catarsis una vez y nunca más hablar sobre cómo estábamos particionados. Eso también es un desafío, que también es un aprendizaje, dejar eso saneado al principio y no estar después con que el socio se fue, me dejó entrampado. Y en eso es muy relevante el tipo de socios que tú vayas a elegir también, ¿te fijas? Y el otro desafío fue trabajar el desarrollo de los prototipos, de construirlos. Y el desafío fue darse cuenta que tenéis que pedir ayuda para poder acelerar los procesos. Y para poder haber hecho el primer proyecto en Cachiyuyo, que estábamos encerrados todo el 2014, esto lo hicimos en 2015, todo el 2014, me acuerdo que a nivel mundial, estábamos en Barrio Italia, y ahí teníamos nuestro taller en los baños de Social Lab, era un espacio de los baños que era bodega, limpiamos todo, ahí estaba nuestro taller, y armando las máquinas, qué sé yo, y no podíamos salir del limbo de cosas que no nos resultaban. Porque yo lo que había hecho me resultaba, pero llevarlo a una escala mayor ya no resultaba tan fácil. Y ahí fue que buscamos un Fab Lab que tuviera como la sintonía del impacto social y que nos ayudara, y eso fue la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana, Protein Lab, donde su director Héctor nos ayudó y nos fuimos a vivir a Carre 18, como por un año, para el desarrollo. Y ahí conocí el trabajo combinado del diseñador industrial con el ingeniero electrónico, no el eléctrico, como estábamos trabajando nosotros. Y ahí te vas dando cuenta que hay especialistas para cada cosa. Entonces pasáis del eléctrico al electrónico, después del electrónico al mecatrónico, del mecatrónico al experto en comunicaciones, y del experto al robótico. Y así fuimos avanzando en cada desafío que teníamos, en cada implementación, con distintos especialistas que nos fueron ayudando para acelerar. Entonces, el gran desafío es darse cuenta que solo es difícil y que necesitáis buscar ayuda para poder acelerar tus procesos. Claro, y como tú me mencionaste antes de empezar el live, que siempre tienes que estar en este estado de atención, como moviéndote para ver qué se está haciendo, qué puedo hacer yo distinto, y eso nunca cambia, siempre el emprendedor es alguien que está en movimiento. Sí, totalmente, o sea, estás como inquieto, no, como que te cuestionáis si estáis correctamente haciendo. Suena, uno dice, pero está correcto, está bien.
Y uno busca ayuda siempre, como te contaba ahí en el ETM Tuesday de ahora, te encuentras con gente y uno cuenta su tema. Lo mejor es contar en qué estás, no decir, oye, ¿cómo estáis? Bien, súper bien. No, mira, estoy en esto. Oye, yo hice esto. Bueno, oye, juntémonos con pizarra en mano y veamos el modelo que estáis haciendo. Y eso ayuda, pues, te ayuda a acelerar. Entonces, ayuda mucho también estar en un ecosistema como Climatech, con gente que está dispuesta a colaborar, así como otros ecosistemas que hay. Estamos Caja Los Andes, Fundación Chile, pero que tú levantáis la mano y siempre hay alguien que te va a ayudar o te va a aconsejar o te va a orientar. Entonces, hay que aprovecharlo. Esa es la mejor ruta, porque a veces no es necesario tener un tremendo equipo de trabajo, 50 personas trabajando contigo. Es mejor un equipo pequeño, reducido, flexible, de maniobrar rápido, pero con mucho soporte por fuera, ¿te fijas? Que te puedan acelerar. En caso de que tengamos de nuevo una pandemia o un estallido, que sea flexible de poder manejarse rápido. Eso también lo aprendimos. Eso fue una etapa que ahí la pasamos muy mal. Pero, ¿y ahí qué te refieres como por qué lo pasaron mal? Bueno, porque en el estallido social nosotros veníamos ya con otro de estos que nos ayudaron, que era C3D, que era C3D, un equipo de la Católica, que yo andaba buscando en esa época a los Tony Stark, que tú le entregaras en mi equipo y me lo desarmaran y me lo hicieran de nuevo, de mejor manera. Y eso empezamos a buscar en Estados Unidos. Pero acá en Chile hay como dos grupos, y uno de esos crea C3D, otro está en Valparaíso, y que ellos hacen robots submarinos, o sea, muy avanzado. Se los hacen a Crystal Lagoons, los despachan al mundo para limpiar todas esas piscinas gigantes. Y con ellos, con un Corfo prototipo, rehicimos los equipos. Entonces, para el 2019 ya estábamos en un pic de robustez de la tecnología, ya la estábamos comercializando, pero ya la podíamos tirar para cualquier lado. O sea, tenía IoT con antenas de satelital incorporado, era atómico. Podía desde mi celular programar, monitorear todo. Pero vino el estallido social y eso nos frenó. Tuvimos que pegar una chantada. Tuvimos que pedir un crédito. Ya en enero, febrero del 2020 íbamos a repuntar y vino la pandemia. Entonces, y después abril, mayo cerrar, porque en realidad ya no tenía sentido. Nosotros estábamos en esa época en Fundación Vivienda, donde estábamos en un hub que teníamos la electrónica ahí, y en Placilla teníamos el armado mecatrónicas con técnicos de la naval, expertos en submarinos, pero jubilados. Entonces se reclutaban y trabajaban allá en un garage boutique y nos armaban las estructuras, montaban la mecatrónica y la logística era acá en Santiago. Entonces ya con el estallido social hubo problemas logísticos y ya después con el estallido social que ya no podías moverte, o sea, con la pandemia no podías mover, ahí nos vimos entrampados y pedir otro crédito para cerrar y pagarle a todos los ingenieros que trabajaban con nosotros, que era un pool de 3 ingenieros electrónicos, más todos los estudiantes en práctico y los voluntarios. En esa época trabajábamos con muchos voluntarios que nos venían a ayudar. Y nada, cerrar y reinventarnos. Así que gracias a San Corfo, que justo nos adjudicamos un fondo y negociamos, refocalizamos el fondo en vez de viajar y abrir mercado, era reinventarnos y meternos en el mundo digital, en el e-commerce, en todas esas cosas que estaba muy ahí en ese minuto boom. Y Corfo nos aguantó, más un mentor que nos acompañó por 2 años, que era Gonzalo Pérez de Arpegio Ventures, que fue partner y colaborador codo a codo, fue relevante en ese momento, y empezar a reinventarse y repaquetizar la solución y trabajar con partners de afuera tecnológicos y rehacer todo y cuestiones. Entonces fue un tema bien desafiante, porque en realidad estáis botados cero, sin ni uno, y tenéis que volver a levantarte y hacerlo de otra forma. Y chao con lo anterior. Todo lo anterior está guardado en una bodega de Techo para Chile en Departamental 440 y en Infocap. Todo. Tuvimos que salir porque nos entraron a robar ahí a Fundación Vivienda. Entonces nos robaron todo también, casi. O sea, los computadores, para el estallido social. Fue un tema. Entonces, acuérdate que esa zona en Santa Rosa, todo estaba quemado, incendiado, ¿no? Los chicos no podían llegar a trabajar, ni una posibilidad. Entonces, te cuestionáis ahora tener espacios físicos, te cuestionáis tener recursos humanos, te cuestionáis tener muchas cosas. Entonces, como reinventarse 100% y entrar en una modalidad remota, un poco híbrida, pero remota,
con partners que fabriquen rápidamente y que si pasa algo, esto siga funcionando y no volver a quedar ahí como un stand-by. Claro, tienes razón. Al final, como en un mundo en donde hay tantos cambios todo el rato y sobre todo hoy en día hay mucha incertidumbre, que los emprendimientos tienen que tener esa lógica de no ser tan dependientes de ciertos procesos, porque si no, claro, como tú bien contaste, pasa algo como la pandemia o el estallido social y, bueno, nunca pasan cosas, bueno, hoy en día sí, pero tan seguidas, entonces hay que pensar los negocios de una manera distinta. Héctor, nos quedan 10 minutitos como para que vayamos cerrando ciertas ideas. Entonces, una persona, por ejemplo, que quiere meterse en este mundo del emprendimiento, tiene algún bichito o alguna idea, ¿por dónde le recomendarías que partiera? O sea, si tiene... a ver, nosotros somos emprendedores de impacto social y generalmente, ojalá sea una idea que ayude a mejorar el mundo o que ayude a resolver una necesidad básica de la gente, que es lo potencial, está lleno de problemas básicos. Y de ahí empezar es apalancarse con buenos partners, con socios, que solo es difícil. No necesariamente sean de la misma profesión, tiene que haber uno que sea más comercial, otro a lo mejor el más diseñador, el otro el más techie, pero salir de la zona de confort del laboratorio, cuando emprendan si es que van a construir algo o un software, sino que tirarlo al tiro a terreno a probarlo. Eso es lo que hacíamos nosotros. Era la mejora y a terreno. Y hoy, chuta, ya, hay que mejorarlo. Pero no buscar la perfección en el laboratorio. La eterna perfección no existe. Siempre va a estar con una pata coja. Entonces, siempre va a haber algo que hay que mejorar. Y no hay que, desde el cablecito, y tú te vas cuestionando, chuta, me ahorré lucas, 1.000 pesos, pero la cuestión falló a 4.000 kilómetros y me costó $1.000 ir para allá a arreglarla por lucas, por cagado. Entonces, hay que ir dimensionando y realmente qué es lo caro, ¿ah? Porque a veces lo barato cuesta caro, y entonces y eso ayuda a ver cómo va a desarrollar. Entonces, por un lado, buenos socios, partners, salir del laboratorio, y lo otro, que apalancarse con alguna organización que los ayude a orientarlos en la ruta del emprendimiento de cómo conseguir fondos para poder financiar, que es lo que nos pasó con Social Lab. Yo a Corfo lo miraba como un elefante, un muro gigante, y dije, mira, meter ahí, o sea, nada. Pero después resulta que es mi mejor amigo, ProChile, un mejor amigo. Entonces, ir conociendo eso y ser parte de un ecosistema. Entonces, meterse en algún ecosistema, ya sea como la organización, la asociación Climatec o Social Lab o nosotros, pero identificar estos fondos y gente que te ayude a postular estos fondos. Y eso te acelera, así no estás perdido en el limbo. Y tener los recursos para empezar. Y lo otro es saber a qué fondos postular, porque hay fondos como Startup Chile que no son para desarrollo, son para comercializar. Y nosotros empezamos con un Startup Chile, erróneamente, nos adjudicamos, pero bueno. Pero cuando tú entiendes cuál es la lógica de los fondos, hay fondos que son para gastar plata para desarrollo y hay fondos que son para comercializar. Entonces tienes distintos objetivos y por lo tanto te van a pedir resultados diferentes. Y eso hace que tengáis problemas después en las rendiciones, que, oiga, pues usted se puso a construir y no a vender, ¿te fijas? Oye, te estaban llamando, Héctor, ¿o no? Si quieres contestar, contesta. No, es mi señora, no te olvides. Porque le había complejado y dije, capaz quiere contestar y se complicó. Oye, Héctor, ¿y hoy en día en qué está Freshwater o cuáles son sus proyectos de este 2025? Que digo, este 2025 que ya estamos a mitad de año, pero ¿en qué están? 2025 estamos analizando, nosotros el 24 nos hicimos una auditoría en torno a lo que es el tema digital, marketing digital y todas esas cosas para ver cómo estábamos andando, porque hasta el 23, julio del 23, estábamos como avión en el B2C vendiendo. Tenemos un foco B2C, un foco B2B para distintos temas y se nos fue cayendo. Entonces nos cuestionamos, como te decía, hay que cuestionarse. Y necesitáis que algún tercero con ojo y que te analice. Y nos dimos cuenta que, claro, hay cosas que se estaban haciendo mal.
De esa auditoría resultó las mentorías y de esas mentorías que nos apoyó ahí Alejandro Silverstein, ver cómo mejorar. Entonces estamos en ese proceso de mejorar todo lo que es lo digital, todo lo que es como marketing digital, para poder comercializar de mejor manera y tener una mejor llegada, porque no lo estábamos haciendo bien. Entonces, por un lado, estamos con ese desafío, porque si crecemos en venta, podemos cofinanciar proyectos, más proyectos de impacto social, porque nuestro modelo de negocio es destinar recursos para esos proyectos, ¿ya? Pero si no tengo venta, no tengo ingresos para cofinanciar. Es así, lamentablemente. Entonces, yo puedo tener ventas para empresas, que son sumamente interesantes, pero si logro que un recurrente en el B2C me permite acelerar implementaciones de proyectos. Como te contaba, tengo un desafío en Chiloé, 3 escuelas que no tienen agua, y si tuviera los propios recursos, los podría atender yo. Entonces tengo que estar pasando el sombrero o armando proyectos mancomunados o postular a fondos en conjunto, en colaboración con organizaciones, empresas, para que las comunidades puedan, o con un FOSIT también, que postulen a un FOSIT. Entonces, ir buscando las distintas aristas. Entonces, mis desafíos son poder atender esas necesidades. Y lo otro es ver cómo escalar y seguir tratando de escalar hacia otros países, viendo la oportunidad de hacer proyectos. También eso se hace en colaboración y buscar un partner, ojalá una empresa global con la cual apalancarnos para poder llegar a esos países en forma más rápida y más fácil, porque cada país al cual tú te quieres entrar tiene distintas barreras de entrada, procesos de internación. No es tan fácil, voy a mandar y exportar. Entonces, hemos hecho proyectos en varios países, pero siempre hay un tema ahí en la internación, siempre hay un tema de ese coima. Entonces, cuando tú vas acompañado con un chaperón, no te pasan esas cosas, ¿te fijas? Porque él ya tiene un proceso expedito. Entonces, el desafío es encontrar ese partner con el cual pueden entrar en otros países. Oye, Héctor, me ha encantado nuestra conversación. Encuentro que, de hecho, te iba a decir, ¿qué dice tu hija? Porque qué bonito, a partir, claro, de algo de salud, se desarrolla un proyecto que hoy en día está impactando en muchos lugares. Me imagino que ella debe sentir mucho orgullo. Sí, claro. Bueno, ella lo dice, pues ha participado en algún documental ahí, pero en realidad al principio yo no contaba eso, a mí me daba como pudor. Y además por recuerdo de ella cuando era muy chica tampoco la mostraba, pero ella ya tiene 25 años, hace ya rato que ella ha salido en programas de café social y otras cosas, entonces hay un factor de cambio. Pero no, ella, bueno, por lo menos dice que está orgullosa del papá, pero no, pero un tema de otra cosa. Lo importante es que ella ya es una mujer, está hecha de derecha, se desarrolló, estudió párvulo, para que veáis la ironía de la vida. Nosotros, igual, nuestros focos son jardines infantiles. Y su pasión es ser actriz y está estudiando eso ahora. Trabajó, ella es emprendedora también, tiene su empresa de animación de cumpleaños, que le va bien, y tiene como el mismo espíritu. Tiene el mismo carácter que yo, así que nos encontramos y nos desencontramos también. Somos muy parecidos. Y ya, ahora sí, para cerrar, Héctor, si alguien quiere saber un poco más de la empresa, ¿dónde los puede encontrar? Bueno, nos pueden encontrar a través de nuestro sitio web y contactarnos ahí, que es freshwatersolutions.org, o también a través de contacto@freshwatersolutions.org, o contactarnos directamente por nuestro Instagram o redes sociales, y en el caso de Instagram es @freshwater_cl. Estamos contestando todo, así, nos mandan mensajes directos por Messenger, por WhatsApp Business, y ahí tenemos muchos canales de comunicación donde nos contactan, que son o comunidades o personas que están interesadas en trabajar. Estamos impulsando una iniciativa que se llama Embajadores, en donde invitamos a personas que siguen por años, que son fans, a ser parte. Volvemos con ese concepto del voluntariado, pero que nos ayuden a comercializar la tecnología. Entonces tenemos un embajador que le interesa tener la tecnología, pero no tiene los recursos. Lo invitamos a ayudarnos a vender para ganarse su Urban gratis, su máquina, por decirlo así, para que la tengan. Y algunos lo hacen, y otros son agentes comerciales, que también son embajadores, que se les capacita en el propósito y están en distintas partes del país y que van buscando oportunidades y al mismo tiempo ganando ingresos extras para poder
apalancar su tema. Hay estudiantes universitarios, gente mayor, hay distintos. Entonces, hay algunos que se van más a la venta B2C, otros temas más corporativos, pero son embajadores que van buscando, oye Héctor, recién ahora en Puerto Vara, estoy en el tema de emprendedores de los lagos, estoy con tal persona, sería interesante que tuviéramos una reunión, y van abriendo puertas también, ¿te fijas? Y se van subiendo a la ola. Es un tema bien entretenido eso, y ahí los invitamos a participar a muchos, a sumar litros para lo mismo, para buscar cómo poder llegar a entregar agua a esas comunidades educativas que no tienen acceso a agua de calidad. Oye, muchas gracias, Héctor, por esta conversación, por darte el tiempo. Y no puedo dejar de decirte felicitaciones. Yo creo que uno tiene que ser capaz de, por mucho que de repente uno tenga desafíos, que de repente se les complican las cosas, tienes que estar orgulloso de tu proceso y de lo que has logrado, porque estoy segura que miras para atrás y dices, hay mucho logrado, así que felicitaciones y muchas gracias por esta conversación. Espero que tengas un excelente, lo que queda del 2025 y que nos sigamos viendo en otros espacios. Estamos muy agradecidos por la oportunidad y la ventana de conversación, porque siempre es bueno visibilizar experiencias o historias, pero al mismo tiempo, ojalá motivar a otros a sumarse, no solamente nosotros, a sumarse a emprender con impacto, que eso es lo relevante. Jóvenes que están ahí, ¿qué puedo hacer? Ojalá de la universidad ya salieran con su empresa armada y no estar pensando en qué van a trabajar. Entonces, meterse al tiro en el mundo y tener tu propio negocio sostenible sería salvaje. Así que quien quiera conversar, feliz de estar ahí atento al contacto. Gracias, Héctor. Estamos hablando y que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Isidora. Un gusto. Saludos. Chao. Chao.